Buenos días para todos, queridos televidentes de Ambiente y Medio. El programa de hoy va más allá de lo especial. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo voy a estar si estoy en el único programa de ecología de la televisión argentina? En América TV con muchísimos temas, así que hay que ser rapidito. Vamos ¿Con a qué? arrancar rapidísimo. Estuve de viaje, en un viaje que honestamente me hubiera encantado que compartiéramos juntos porque lo disfruté un montón. ¿A dónde te fuiste? Aves Argentinas y la Secretaría de Turismo de la provincia de Santa Fe nos invitó a conocer la región de Jaucan-Ygás al noreste de la provincia de Santa Fe. ¿Lindo? Una magia de Bien. naturaleza que no les quiero contar mucho porque entre que no tenemos tiempo y que hay un montón para conocer, lo dejo para la nota. Tenemos un exposible que nos interpela y nos pregunta si los chicles pueden liberar microplásticos en la saliva. No me gusta para nada este tema. ¿Vos comes chicle? No, la verdad que no. Y bueno, ¿viste? Una vez que empezamos a incorporar y darnos cuenta que tiene plástico adentro, quienes estamos en tema, hemos decidido abandonarlo y este posible solo viene a reconfirmar un poquito nuestros temores. Vamos a hablar del Papa, por supuesto, pero tienen que esperar al próximo bloque, pero habrán notado que no estamos en un lugar más. Como los de siempre. ¿Dónde estamos hoy? Hoy estamos en el recinto de lo que era el recinto de Pupi. Exactamente, el recinto de elefantes del Ecoparque. Habiendo celebrado ya el viaje, su traslado al Santuario de Brasil, y sin más preámbulos, si te parece, recibimos a Flor, cuidadora que estuvo acompañando a Pupi en su viaje. Y Hola, queremos ¿cómo que nos están? cuentes todo sobre cómo anda Pupi, cómo fue ese viaje, las emociones. Bueno, un viaje muy emocionante. El trayecto duró 5 días. El viaje comenzó el día lunes y llegamos al santuario el día viernes. Fue un viaje muy emotivo, de mucha emoción durante todo el trayecto. Y Pupi, la verdad es que estuvo excelente todo el viaje. Le pudimos dar de comer, tomó muchísima agua, pudimos limpiar su caja. Así que llegó en las mejores condiciones y todo se dio, digamos, muy positivo para que pueda llegar al santuario lo mejor posible. Y cuando llegó ahí, ¿cómo fue ese proceso de abandonar la caja? Que no es sencillo. No es sencillo. La caja lo que le daba a ella era mucha seguridad, que es lo que se trabajó durante todo el proceso dentro de Ecoparque, que ella se sintiera cómoda en la caja donde iba a estar muchos días. Así que cuando abrimos, la caja estuvo casi 9 horas en poder salir. Entre 8 y 9 horas. Para volver a pisar lo que era el suelo con tierra colorada, para estar acorde, digamos, a los cambios que tenían que ver con los sonidos, con la gente. Pero bueno, logramos que ella saliera y empezara a inspeccionar, a comer, a tirarse esas montañas de tierra que le tenían preparadas, así que fue todo con mucha alegría. Somos muchos los que estamos siguiendo el minuto a minuto en las redes de Ecoparque, en las redes del santuario. Y la verdad que lo que se ve es una Pupi feliz en un espacio nuevo, tirando árboles, comiendo cosas nuevas. Nosotros, si bien estábamos muy encima de Pupi, tratando de darle todo lo que ella necesitaba, piensen que ahora está en un lugar de 10 hectáreas en una primera instancia, rodeada de vegetación, donde, como vos decís, puede tirar árboles. Empezó a tener otro color en su piel, de color verde, de color, digamos, colorado por la tierra, y empezó a expresar un montón de comportamientos que, si bien nosotros intentábamos dentro de Ecoparque, era muy diferente a lo que ella hoy puede estar viviendo. Y ustedes, cuidadores, felices. Muy felices. Obviamente que todo el mundo nos pregunta por el vacío de ella, y sí, llegar a la mañana y que no esté obviamente es un cambio, pero la felicidad de saber que ella hoy está en un lugar donde puede desarrollar todo lo que tiene que ver con un elefante, a nosotros solo nos emociona y nos da mucha alegría. Y ahora esperamos que cree su manada. Sí, ojalá que muy pronto pueda llegar Kenia para que puedan establecer un grupo social y a través de las redes vamos, como ustedes, compartiendo todo lo que está viviendo ella ahí en el santuario. Bueno, felicitaciones y muchas gracias. Gracias a ustedes. Y nosotros seguimos con el programa, si les parece. ¿Es posible que masticar chicle libere microplásticos en tu boca? Desde los pulmones hasta los riñones, pasando por la sangre y el cerebro, se han encontrado microplásticos en casi todas las partes del cuerpo humano. Aunque los científicos no están seguros de su impacto en la salud, varios ya dieron la voz de alarma. Es difícil llevar una lista mental de todas las fuentes por las que estos fragmentos se cuelan en nuestra vida cotidiana, pero ahora debemos sumar una más: el chicle. Un estudio piloto de la Universidad de California en Los Ángeles puso la lupa en esta vía poco explorada. Concluyeron que 1 gramo de goma de mascar libera un promedio de 100 microplásticos, aunque algunos liberan más de 600. El peso promedio de una pieza es de aproximadamente 1,5 gramos.
La mayoría de los chicles que encontrás en los kioscos están hechos con polímeros derivados del petróleo. Pero los científicos se sorprendieron al encontrar plásticos incluso los naturales, esos que usan savia de árbol. Detectaron que el 94% de los microplásticos se liberan en los primeros 8 minutos de masticación. Y ojo, ojísimo en cómo se desechan. Acá no vamos a derribar mitos sobre qué pasa si te los tragás, pero sí queremos que sepas el impacto que tiene un chicle en la vereda. Científicos calculan que podrían tardar hasta 1600 años en degradarse y los califican como contaminantes ambientales peligrosos. Una vez en el suelo, son difíciles de limpiar. En esto seguro tenés experiencia. No me digas que nunca tuviste que despegar uno de tu suela. Generan bacterias y algunos animales pueden confundirlos con comida. A las aves les atrae el azúcar, los picotean y se les pegan en el pico o en las patas cuando intentan sacárselos. En fin, son un estorbo por donde se los mire. Si necesitas refrescar tu boca, equilibrar la presión de tus oídos durante un vuelo, liberar tensión o simplemente hacer globos gigantes como cuando eras chico, pensalo 2 veces. Seguro vas a encontrar alternativas para sentirte de maravilla sin sumar más plástico al planeta. Es posible. En el pasado mes de marzo, sé que pasó tiempo, pero pasan tantas cosas y la verdad que vale la pena traerlo a colación, Buenos Aires fue sede de la IEFA Latam Forum, donde se reúnen empresarios de la región vinculados al petróleo, a la minería, a la agroindustria, a la tecnología, a las energías renovables, y allí habló Demian Reidel, jefe de asesores de Javier Milei, y con sus palabras dejó a propios y extraños impávidos. Dijo, en inglés, que la Argentina cuenta con grandes ventajas territoriales como país. Eso lo supimos siempre. Que contamos con grandes extensiones de territorio, refiriéndose principalmente a la Patagonia, con acceso a la energía, con acceso al agua en climas fríos, la cereza del pastel para la refrigeración de sistemas, en una zona sin conflictos armados, tsunamis o terremotos. La parte de los tsunamis, teniendo en cuenta nuestro país, por lo menos a mí me parece extraordinaria. Sin embargo, identificó un pequeño inconveniente: los habitantes. El problema de esta zona es que está poblada de argentinos. Eso dijo textualmente. The problem with this area is that it's populated by the Argentinians. El gobierno, como lo han manifestado varias veces, tiene claramente el objetivo político de convertir a la Argentina en un centro de IA, de inteligencia artificial. Por eso la mención del acceso al agua en climas fríos, la cereza del pastel para la refrigeración de sistemas. ¿Cómo se despuebla un territorio sin caer en prácticas oscurísimas que ni vale la pena mencionar? No digo que ese sea un objetivo, ojalá que no lo sea, pero discursivamente este señor, que de alguna manera actúa como vocero de la administración gobernante, plantea, una vez más, como lo ha hecho tantas veces el gobierno, de convertir a los territorios en meros espacios productivos y económicos a pesar de nosotros las personas. Y que esa redituabilidad sea disfrutada por unos pocos y encima fuera del país. El desafío más grande que tenemos como humanidad en tiempos de crisis climática tiene que ver con encontrar nuevos sistemas de desarrollo productivo sin que eso ponga en jaque a los ecosistemas y a las personas. En general, cuando hablamos en este programa de proteger al planeta, a los espacios y a sus recursos, no mencionamos la variable humanos porque para nosotros está incluida, pero bueno, ahora al menos parece atinado mencionarla. Lo otro que debemos reconfigurar, cuestión con la que siempre insistimos, insistiremos y que es causa central del problema, es nuestro vínculo con la naturaleza. Qué difícil generar esa reconexión con propuestas que inducen a que la gente no debería habitar territorios que solo debieran estar para ser explotados productivamente. Y lo último, no por eso menos importante, adaptarnos, no mitigar, a las consecuencias ya existentes del cambio climático como desastres naturales catastróficos que ponen en juego la vida de las personas y que causan mucho dolor. Para otro capítulo más extenso quedará el asunto IA, la inteligencia artificial.
que indudablemente propone soluciones útiles para la vida misma y también interesantes resoluciones para problemáticas ambientales, pero que al mismo tiempo también amenaza con graves consecuencias a nivel energético y a nivel ecosistémico. Con lo que claramente no contábamos era con una intención de alejar al humano de su espacio para poder desarrollar esta industria que encima ya amenaza con varios frentes. Despoblar claramente no es el camino. Un modelo sostenible, lo que se propone de este lado del universo, necesariamente cuida y protege el acceso a la energía, cuida y protege el acceso al agua, cuida y protege y pone en el centro de la escena a las poblaciones que viven de estos recursos. Así lo seguiremos sosteniendo y luchando para que se concrete. Qué hermoso que es nuestro país, ¿no? Argentina tiene paisajes que te dejan sin aliento. Y una de las cosas que más disfruto de hacer Ambiente y Medio es poder recorrer nuestro país, conocer sus ecosistemas y compartirlo con todos ustedes. Hoy estamos en un lugar increíble, Jaucanigás, una región al noreste de la provincia de Santa Fe, donde la biodiversidad es protagonista. Quiero aprovechar para agradecer a nuestros amigos de Aves Argentinas, a la Secretaría de Turismo de la provincia de Santa Fe, así como a los municipios y comunas que nos recibieron por invitarnos a recorrer este territorio único. Aquí conviven ríos, esteros, montes e infinidad de especies. El lugar donde estamos nosotros a orillas del río Paraná es el humedal Jaucanigás, que se encuentra al noreste de la provincia de Santa Fe, en el departamento General Obligado, y cuenta con más o menos unas 492.000 hectáreas de territorio. Esta porción de territorio es el sitio más biodiverso de toda la provincia de Santa Fe y está entre los 2 sitios más biodiversos de todo el país. Incluso en la provincia de Santa Fe es el que se encuentra mejor conservado, por eso también la importancia, no solamente para el conocimiento en el presente, sino para su posterior conservación en el futuro. Es un sitio Ramsar, es decir, un sitio con importancia internacional que fue declarado el 10 de octubre del 2001 como sitio Ramsar. Un poco más para contarles de este sitio es la gran biodiversidad que tiene en cuanto, por ejemplo, a flora y de fauna. Para tirar algunos datos, por ejemplo, respecto a fauna, en esta porción de territorio se concentra más del 70% de todas las aves de la provincia y más del 30% de todas las aves del país. Y en cuanto a flora, por ejemplo, en este sector de Jaucanigás, según el último relevamiento que hicieron biólogos de la Universidad Nacional del Litoral el año pasado, en el 2024, tiene el 78%, casi el 80% de las especies de árboles de la provincia de Santa Fe. Esos son como algunos datos estadísticos para dimensionar un poco su maravillosa biodiversidad. Pues, por ejemplo, contamos con animales como el mono carayá, que seguramente ahora en los recorridos vamos a poder encontrar algunos. El mono carayá se encuentra solamente en la provincia de Santa Fe, en esta parte de Jaucanigás, como también otros animales muy particulares como el yacaré, tanto el yacaré ñato como el yacaré negro, el aguaraguazú, que es una especie que se encuentra en peligro de extinción y está declarado como patrimonio natural de la provincia de Santa Fe. También el halcón peregrino, que es el ave más rápida, incluso el vertebrado más rápido del mundo. Bueno, a medida que uno va recorriendo tanto el canal del río Paraná como los efluentes y afluentes del canal, va encontrando esta gran diversidad de especies, tanto de flora y de fauna. También quería decir que Jaucanigás es muy rico no solamente por nuestro presente, sino también por su pasado geológico, ya que a las orillas del río Paraná y a orillas de los riachos de Jaucanigás se encontraron muchos restos paleontológicos de la fauna del Plioceno. Estamos hablando de la megafauna como gliptodontes, megaterios, estegomastodontes, animales de una gran dimensión, un tamaño muy importante. Y así como hablo un poco de las especies, la riqueza en cuanto a la flora y la fauna, también es menester agregar que Jaucanigás tiene una riqueza
invaluable respecto al pasado de los pueblos originarios, ya que en los riachos donde nos adentramos se encuentran restos arqueológicos de pasados asentamientos e incluso cementerios de los pueblos originarios de la etnia, grupo étnico Jaucanigas. Justamente de ahí viene su nombre del humedal, una voz avipona que significa gente del agua. Ellos tenían una concepción de vida biocéntrica en el que todos los elementos de la naturaleza tenían un pie de igualdad y estaban conectados entre sí de forma sagrada, una cosmogonía donde la naturaleza era clave. Por eso Jaucanigas, el nombre, la voz avipona Jaucanigas, que significa gente del agua, es más que un vocablo. Es una invitación a vincularnos con el entorno de una manera más armónica, protegiendo el ambiente de una manera más saludable para todas las especies que habitamos el ecosistema. A simple vista parece un área protegida, pero no lo es. Acá la conservación depende en gran parte del esfuerzo de las comunidades locales. Trabajo para Aves Argentinas en un proyecto de conservación aquí en Jaucanigas, ¿no? Este sitio Ramsar que ya hemos conocido con una enorme biodiversidad natural y cultural, que se ha convertido en uno de los sitios donde se está desarrollando un ecoturismo, un turismo de naturaleza que vuelve a unir a la naturaleza con la gente. Y con Aves Argentinas tenemos un programa para tratar de reforzar la conservación en este lugar a través de distintas categorías de áreas protegidas. De hecho, hemos gestionado varias reservas municipales como Jardín Florido en Florencia, Pindó en Villocampo, un par de reservas también privadas que se están desarrollando en Las Toscas. Nuestra idea es que, como pide la gente, los municipios y comunas con los que estamos trabajando muy en sintonía desde hace muchos años, lo ideal sería también que hubiera alguna categoría provincial, eso lo estamos gestionando con el Ministerio de Ambiente, y eso lo que generaría es que haya al menos algunos puntos de islas fiscales que se encuentren muy bien conservados y que en esos lugares aumente la calidad ambiental con el objetivo de que estas maravillas no solo se conserven para todos los santafesinos y el país, sino que también estas maravillas se conserven a futuro para las futuras generaciones y se desarrolle, digamos, lo que yo llamaría la industria sin humo, que es una industria que mejora la calidad de vida de la gente sin modificar el ambiente, que es un turismo respetuoso con la naturaleza. Creo que en el siglo XXI no va a ser tan importante como creemos las crisis económicas o el dólar o la bolsa de valores. Creo que el verdadero desafío que enfrentamos los humanos, yo en mi caso como científico tengo claro que va a ser cómo relacionarnos con el ambiente de una manera constructiva, que cambie esas lógicas de destrucción de los recursos naturales solamente por obtener un enriquecimiento a corto plazo que encima ni siquiera está bien repartido entre la población, sino que necesitamos modelos de desarrollo sostenible verdaderamente, en donde cuidemos lo esencial, el agua, el aire y la vida, porque la vida, como los humanos y como todo lo que nos rodea, es lo más importante que tenemos, más importante que cualquier ecuación económica que el mundo a través de los medios de información y de los modelos sociopolíticos dominantes nos quieran imponer. Jaucanigas es un refugio natural que todavía conserva su riqueza, pero cuya protección no está garantizada. No tiene hoy una categoría formal de reserva ni cuenta con políticas de conservación específicas más allá del resguardo que puede brindar la Ley de Bosques. Eso significa que no tiene una presencia de guardaparques ni control sobre actividades que podrían poner en riesgo el ecosistema. Y en un contexto donde cada vez más territorios naturales se ven amenazados, esa fragilidad preocupa. Por eso es clave dar a conocer estos lugares, apoyar a quienes los cuidan día a día y exigir que la protección ambiental no dependa del esfuerzo voluntario para convertirse en una verdadera política de Estado. Conservar la biodiversidad y sus ecosistemas es una responsabilidad que no puede seguir esperando. El primer documental argentino sobre cambio climático llegó a Flow. Un documental de Sergio Federovisky y Fundación Ambiente y Medio. Si el calentamiento global es el resultado del modelo de producción y consumo impuesto por los países centrales, ¿qué nos sorprende de este presente?
Punto de no retorno no es el fin del mundo. Es el fin del mundo tal como lo conocemos. Míralo ahora en Flow. Desde el Ecoparque de la Ciudad de Buenos Aires, con un QR al que podés acceder para más información, una noticia que ya no es noticia, que tiene que ver con la muerte del Papa Francisco. Así es. Que tuvo un capítulo particular y especial en nuestra sección de referentes ambientales porque su obra ambiental para nosotros es absolutamente destacable y ahora queda continuar ese legado. Y hoy, por supuesto, vamos a hablar del tema desde dos aristas muy importantes y muy particulares también. Una tiene que ver con el rol de los excluidos, que siempre habló de los excluidos, el Papa, en los excluidos por el sistema, y también una entrevista con alguien que este programa conoce mucho, que tiene que ver con Sergio Federovisky. Dicho todo eso, vamos a hablar del Papa. Bien, un Papa cartonero, aparte, amigo de los más vulnerables siempre. Así que lo vamos a extrañar un montón y ojalá el Papa que siga mantenga su legado, ¿no? Pueda continuarlo. Bueno, va a tener la vara bastante alta, eso hay que reconocerlo, pero al mismo tiempo los legados están para continuarlos y hasta superarlos en alguna medida. Bien, yo te voy a cambiar de tema y voy a retomar, ya que en el bloque anterior pudimos ver la magia natural que tiene Jaucanigas y que no se queda ahí justamente porque están intentando desarrollar muy fuertemente el ecoturismo. ¿No sabes la cantidad de actividades increíbles que hicimos? Estuvimos en lancha, agarramos la bicicleta, hicimos cabalgata, nos subimos a un unimog, no paramos un segundo y de hecho me quedé con ganas porque hay para mucho más. La verdad que la oferta turística y ecoturística, es decir, que tiene en cuenta el respeto por la naturaleza, que lo incluye, es realmente increíble y vale la pena conocer. Bueno, tengo muchas ganas de ver ese informe, así que con todo el contenido que tenemos hoy, vamos a ver todo. Le damos muy buenos días a un insistente divulgador de la obra ambiental del Papa Francisco ya desde el año 2015 en la publicación de Laudato Si. ¿Cómo estamos? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, muy bien. Gracias por invitarme, como siempre. ¿Te sorprendió cuando la leíste? ¿Laudato Si? Sí. Mucho, sí, me sorprendió mucho y me sorprendió mucho muy gratamente. Menos mal, porque si no... Sí, si no estábamos jodidos con esta nota, ¿no? Claro. Aclaremos, aunque quizás no sea imprescindible, que yo no tengo una formación religiosa de ningún tipo, no soy creyente, soy más bien ateo, y por eso probablemente la sorpresa fue aún mayor, porque yo imaginaba que una encíclica de un líder religioso, en este caso del catolicismo, iba a ir por el lado de lo espiritual, por el lado de la construcción de la conciencia particular, de la conciencia individual, del compromiso de cada uno de nosotros frente a determinados hechos. Y por un lado, no fue menor que la primera encíclica que este Papa Francisco divulgó tuviera como tema lo ambiental. Y lo segundo, que fue muy sorpresivo, fue que en vez de ir por el lado espiritual, fue un documento de ecología política. Indiscutible, con una solvencia, una solidez y principalmente con una direccionalidad respecto del diagnóstico que no permite confusión. El Papa dice en la encíclica Laudato Si, sin lugar a dudas, que no se trata de compromisos individuales los que van a salvar al planeta de la catástrofe ambiental, sino de modificar el modelo socioambiental que está vigente. Más claro que eso es difícil. En lo socioambiental el Papa pone en una misma oración, una misma línea, la degradación ambiental, la justicia social, la verdadera justicia social y la pobreza. Y es quizás como nadie que pone a esos tres ítems que van de la mano. Quiero preguntarte qué es lo que más rescatás o lo más destacable de Laudato Si. El diagnóstico y la solución que propone. Porque propone una solución que parece un poco abstracta, porque va en función de modificar la matriz del sistema en el que estamos inmersos, pero no deja de ser por eso muy eficaz si se pusiera en práctica. El Papa dice: no estamos frente a una crisis social y una crisis ambiental, estamos frente a una crisis socioambiental, con lo cual deja muy
establecido que el problema no es simplemente cómo tratamos a los animales o cómo tratamos a las plantas, que el problema es que nuestra estructura social, nuestra estructura política y económica es la que está determinando el vínculo con el ambiente. Y dice algo aún más contundente, dice que esto sí es muy profundo desde lo conceptual. Cuando hablamos de ambiente siempre, y nosotros lo hemos señalado muchas veces, estamos hablando del bien común. Y el Papa dice, no puede en ninguna circunstancia supeditarse la propiedad privada a los bienes comunes. Quiere decir que si hay un bien común, y en este caso es el ambiente o el clima, ese bien común tiene que estar por encima de los intereses particulares. El bien común tiene algo que para mí también es una de las grandes características que tiene Laudato Si, que es que vincula la degradación ambiental, la crisis que hoy tenemos, con lo moral. ¿Qué opinión te merece eso? Lo moral dentro de esta crisis que estamos viviendo, que tiene que ver con cómo nos relacionamos con la naturaleza, con los recursos naturales, con nosotros mismos, con los otros. Yo te haría una pequeña modificación de sustantivo. Yo no hablaría de lo moral, hablaría de lo ético. Y allí también en la encíclica Laudato Si hay una fuerte impronta de lo ético. Pero una vez más, no de lo ético individual, de lo que yo como individuo tengo que hacer y está bien que haga o está mal que haga, sino de lo que una sociedad éticamente se propone en relación a sus integrantes y en relación a su entorno. Y allí es determinante la palabra ética, porque no es lo mismo hacer las cosas de una manera que hacerlas de otra. Y en definitiva, detrás de la ética o de la falta de ética está qué intereses se deciden privilegiar y qué intereses se deciden perjudicar. Y lo que hoy tenemos es un modelo económico y social que claramente perjudica a los más vulnerables. Y la naturaleza está en la lista de los más vulnerables. Ségolène Royal, que fue la ministra de Ambiente de Francia en el año 2015, le pregunta al Papa, enterada de que estaba escribiendo un documento al respecto, le pide en realidad que publique ese documento antes del Acuerdo de París. ¿Qué influencia tuvo entonces para vos Laudato Si en el Acuerdo de París, que después no se aplicó lo que fuera? Mucha, y todo el mundo reconoce que fue una influencia determinante. Y principalmente fue determinante en la voluntad política de querer hacer un acuerdo. Todo el mundo dice, es incomprobable, pero suena bastante verosímil, que no iba a haber Acuerdo de París, que iba a haber simplemente una manifestación de voluntad de ser armónicos con la naturaleza y no mucho más que eso. Sin embargo, hubo un Acuerdo de París, que después se cumplieron o no, como vos decís, o que no fuera lo suficientemente contundente, es anecdótico, pero está muy claro que la difusión de la encíclica de Laudato Si fue determinante para que ese acuerdo existiera. Y eso habla del ejercicio de poder. Creo que fue un papa que en estos aspectos al menos a mí me da la sensación de que ejerció poder y que un líder de estas características, un líder global de estas características decida ejercer poder es un dato que uno no puede soslayar. Después se verá hacia dónde determina ejercer ese poder, pero que claramente lo ejerció, esa fue una muestra. Laudato Si tuvo como un segundo capítulo que fue Laudato Deum, que demostraba de alguna manera lo dinámico que va siendo también la crisis climática y cómo va cambiando y cómo va empeorando con el paso del tiempo. Sí, claro, sin dudas. Es que ese debe haber sido de algún modo la deuda que dejó Laudato Si, no por sí misma, sino porque no logró el Papa, más allá de lo discursivo, de lo conceptual, no logró modificar las cosas, eso está claro. Pero muy probablemente, lo hemos hablado también varias veces, muy probablemente el negacionismo que deviene posteriormente a Laudato Si, solo 10 años después se instala tan fuertemente el negacionismo, está muy relacionado con la falta de resultados concretos. El gran problema
es que Laudato Si quede simplemente en el ámbito de la declamación, en el ámbito de un documento potente, un documento, creo yo, a esta altura, de los documentos imprescindibles en la historia del pensamiento vinculado con lo ambiental, pero el gran problema es que quede solamente en la instancia de ser un documento. Hay un concepto que yo siempre rescato de Laudato Si, que para mí es un concepto central, que es, el Papa dice, si llegamos hasta acá en nombre del progreso, hay que redefinir el progreso, porque no puede concebirse en el siglo XXI la idea de progreso con semejante cantidad de pobres, con un deterioro climático y ambiental creciente. Eso no es progreso. ¿Cómo te llevas con la idea de legado? ¿De legado? Ajá. ¿Hay un legado que continuar, que honrar? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Y creo que lo interesante, desconozco si el Papa lo hizo explícitamente o conscientemente, lo interesante es que ese legado de Laudato Si no es un legado que tengan que recoger necesariamente líderes religiosos o espirituales. Por el contrario, es un legado que tienen que recoger líderes políticos, personas que puedan transformar ideas en acciones. El Papa puso en claro las ideas, no estaba dentro de su tablero modificar las cosas, porque no tenía los resortes para hacerlo. Pero sí hay quienes que tienen que hacerlo y tienen que tomar ese legado. Creo que el gran desafío es garantizar que Laudato Si no quede en una biblioteca. Ha sido un gusto. Muchísimas gracias por invitarme, como siempre. ¿Te parece si lo decimos juntos? Ah, por supuesto. Y nosotros, como siempre... Seguimos con más Ambiente y Medio. Seguimos hoy tratando de contar, a la vez de honrar, la obra, y hoy tras su muerte también legado, del Papa Francisco en materia ambiental. Francisco supo, quizás como nadie, conectar la degradación ambiental con la pobreza. Siempre decimos que el cambio climático, dicho por el Papa, uno de los más grandes desafíos que hoy tenemos como humanidad, no impacta, no recae en todos por igual. Hay quienes contamos, y nos incluimos, con privilegios, con condiciones sociales y económicas que indudablemente nos permiten enfrentar esas consecuencias de una manera más agradable. Y el cambio climático, como cualquier otra problemática social, siempre golpea más a los que menos tienen. Por eso, el gran logro de la obra ambiental del Papa Francisco, manifestada principalmente en Laudato Si, además de un desarrollo a nivel científico increíble, es vincular la crisis climática con la pobreza y los excluidos por el sistema. En su encíclica Laudato Si, el Papa Francisco hace un repaso exhaustivo por casi todas las aristas que hacen a la crisis climática. La producción, la contaminación, el armado de las ciudades, la concentración económica y también un fuerte hincapié en el rol de los cartoneros. Los cartoneros son quizás la mayor representación del legado del Papa Francisco, porque su planteo de ecología integral es que el grito de los excluidos, repito esa palabra porque siempre hablo de ellos, es el grito de la naturaleza, de la madre tierra. Ese grito que el mismo sistema excluye y descarta, ese mismo sistema que destruye y saquea el ambiente. Jonathan Castillo es orgullosamente ciruja, cartonero, recuperador urbano y participó de un documental que recomendamos fervientemente que los movimientos populares armaron, produjeron y que le presentaron al Papa Francisco, el cual el Papa respondió con un mensaje a través de un video. Invitamos a Jonathan para charlar, para que nos cuente su experiencia y sobre todo qué significa para él y para los movimientos populares el legado ambiental que dejó el Papa Francisco. ¿De cuándo sos cartonero? Soy cartonero, yo lo tomo como de herencia. Mi viejo fue chatarrero, huesero, vidriero en su momento. Después ciruja y bueno, cartonero, y hoy, como la sociedad nos quiere llamar, recuperadores urbanos o recicladores.
¿Y cómo te Palabra gusta, más bonita. cómo te gusta llamarte a vos? Lo tradicional, ciruja. Operamos la bolsa del descarte de la sociedad para poder sobrevivir. Lamentablemente es la realidad, digo, es una comparación muy cruda. ¿De dónde? De ¿Dónde laburás? Avellaneda, Wilde, nacido y vivo ahí todavía, un basural a cielo abierto, el más grande zona sur, hasta que cerró, nos reinventamos, salimos a la calle a empujar carros, a sobrevivir. Tuve posibilidad de trabajar en algún privado, volví a elegir a ser cartonero porque es una libertad y una sensación única de que nadie te diga lo que tenés que hacer y cómo lo tenés que hacer, hasta que me organicé. Cuando conocí el movimiento, conocí lo que es la federación y después tuve el privilegio de conocer el legado del Papa. A nosotros, digo, como cartonero organizado, nos cambió la vida. Participaste en un documental que le llegó al Papa. ¿Querés contarnos cómo se gestó, cuál fue la idea, cuál era la intención? Y la idea era como retomar un poco el día a día de un cartonero organizado y un cartonero independiente. Yo representé con un compañero organizado, donde nada, salía de casa. La verdad que para mí, mi familia, nos pusimos más que felices y orgullosos de poder hacer en ese momento decíamos un simple video para el Papa. Después cuando tomábamos y me decía, che, viste, wow. Nada, feliz, se me pone la piel de gallina porque sí, estás haciendo o siendo parte de la historia, digo. El documental fue hecho por los movimientos populares. Sí, por los movimientos populares para mostrar el trabajo de la organización, de lo que el Papa en ese momento transmitió en su mensaje. Digo. El Papa a nosotros nos enseñó y nos dijo miles de veces, estando organizados llegamos más lejos. Estando organizados conquistamos muchos derechos. Y a través de todos esos mensajes que nos dio el Papa, nuestros compañeros pudieron conquistar algunas políticas públicas, como Mi Pieza, como una Argentina Recicla, que llevó derechos y dignidad a cientos y cientos de pobres que nunca pensaron que iban a poder cambiar la chapa de la casa por una pared, o cambiar la instalación eléctrica, o cambiar su vida. Es decir, yo tenía bolsones en mi casa, era un microbasural para el vecino, y hoy mi casa es para vivir. Y así como yo, cientos y cientos de miles de compañeros. Nosotros los pobres nos vamos a seguir organizando y seguramente vamos a seguir viviendo. Y vamos a vivir mucho mejor de lo que viven ellos, porque proponemos una casa común, un planeta para todos, no para un solo porcentaje mínimo. El Papa habló Sí. de ecología integral Sí. y siempre habló, mencionaste recién el descarte de los excluidos. ¿Cuál te parece que es el gran legado ambiental del Papa? Y ojalá que el próximo Papa tenga los pantalones y los zapatos, que los zapatos del Papa le quepan bien, porque le dejó la vara muy alta, muy, muy alta. Parte es de lo que dice la Biblia y lo que no dice. Lo que dice la Biblia con el sentido del pobre, del más humilde, del que menos tiene. Vamos a poner un ejemplo, soy cartonero en un basural, los basurales a cielo abierto en Argentina. ¿A quién perjudica? ¿Al que tiene plata o al que no tiene plata? Al que tiene plata no, porque vive en un barrio privado hermoso, lindo, que no le llega el olor a basura. Capaz que nunca vieron un basural a cielo abierto. No saben lo que es. Y ahí vamos de nuevo, Nati Saracho, cartonera, diputada cartonera, también entendiendo y pegando un poco el mensaje del Papa, diciendo, che, no seamos tan malos, tampoco sacrifiquemos al otro que está del otro lado, porque no sabe lo que vive en un rancho de chapa. Porque no sabe lo que es caerse a un tanque de agua lixiviada de un basural. Lo que es vivir alrededor de un basural a cielo abierto es algo que no cualquier ser humano está dispuesto a hacerlo. Solo lo hacen los que no tienen oportunidades, los que no le quedó otra. Y nosotros proponemos todo lo contrario. O sea, proponemos que sigan produciendo y que sigan haciéndola, pero que sean responsables socioambientalmente, porque la responsabilidad socioambiental la llevan adelante las organizaciones sociales. El Papa respondió ese documental con un video mensaje. Sí. ¿Qué te pasó con ese mensaje? Y nosotros no es que lo trabajamos, sino que nos quedamos como analizando muchos compañeros y compañeras. Y hoy, lamentablemente, tenemos que decir hoy, después de que se partió el Papa, ese mensaje tiene que quedar escrito con varios puntos a seguir, objetivos claros. Que el pobre tenga sus derechos, que por lo menos tenga la oportunidad de poder vivir mejor, por lo menos la oportunidad para poder vivir mejor. Y lo más lindo que a mí me quedó grabado el Papa en ese momento,
por lo que te decía al principio, o sea, no pensábamos, nunca creí que iba a salir un documental y estaba mi nene, mi nena, mi otro nene mirando la tele diciendo guau, guau, y decir, che, algo fantástico. O sea, hace 7 años estábamos empujando un carro y en ese momento estar haciendo un video para el Papa, digo, 3 años después, nada, o sea, no, cualquier ser humano, nada, muy feliz, yo en ese momento estuve muy feliz y me puso muy contento, igual que mi familia, pero nos quedaron claros esos mensajes, digo, en un sentido, sigamos luchando por los excluidos, sigamos apostando a la organización social, que solo no nos salvamos y que es colectiva la vida. Aunque a veces crea o nos quieran hacer entender que es personal, no es personal. Muchas gracias. Gracias a vos. Queridos poetas sociales, así me gusta llamarlos, poetas sociales, porque ustedes son poetas sociales porque tienen la capacidad y el coraje de crear esperanza allí donde solo aparece descarte y exclusión. Además de su enorme valor ambiental, Jaucanigas representa una oportunidad de desarrollo para quienes habitan esta región. Cada vez más, los municipios del norte santafesino trabajan de forma articulada para impulsar el ecoturismo como una alternativa productiva que no solo genere ingresos, sino que también fortalezca la conciencia ambiental. Nosotros trabajamos el ecoturismo como producto principal en nuestra localidad. Nuestra localidad está ubicada al noreste de la provincia de Santa Fe, ubicado en un sitio Ramsar, Jaucanigas. Jaucanigas es un humedal que tiene una gran biodiversidad, mucha vida, un gran ecosistema por conocer. Por eso nosotros trabajamos diferentes actividades ecoturísticas en conjunto con los servicios privados que tienen nuestros ocampenses para ofrecer a los turistas. Es un destino de cercanía, un destino de naturaleza y tenemos muchas actividades para ofrecer turismo de aventura, como por ejemplo kayak, avistaje de flora y fauna en lancha, hacer senderismo por reservas naturales. Tenemos una reserva natural que es municipal, de uso gratuito y público, llamada El Pindó. Y después tenemos 2 reservas naturales más también que son privadas, donde se pueden realizar senderismo por selva en galería, hacer avistaje de flora y fauna nativas. Y también tenemos un camino ecoturístico con una gran selva en galería para conocer hasta el Puerto Campo. Considero que es un destino donde puede ofrecer mucha relajación, puede ofrecer una muy buena salud hacia los turistas, pero también nosotros estamos en un objetivo en común con la sociedad, que es trabajar por la protección y concientización de nuestros humedales. Estos humedales tienen una gran biodiversidad que se pueden conocer, que son atractivos naturales. Nosotros vamos fomentando también la cultura y el sentido de pertenencia a través de nuestra gastronomía y toda nuestra oferta cultural que tenemos. En este viaje pudimos conocer a un montón de productores locales que, históricamente ligados a la ganadería, hoy apuestan por una transición. Fusionan esa actividad con propuestas turísticas que respetan la naturaleza y ponen en valor el entorno. Y eso es lo que hace el ecoturismo tan interesante. No se trata solo de visitar un lugar, sino de conectar con su cultura, con sus paisajes y con las personas que lo habitan. Bueno, estamos en Villocampo. Estamos en el corazón de lo que es el sitio Ramsar Jaucanigas, uno de los humedales más grandes que tiene el país, después de Iberá, y el sitio de mayor biodiversidad que tiene la provincia de Santa Fe. Hace aproximadamente 13, 14 años se empezó a trabajar en lo que es el ecoturismo, que es un turismo diferente de lo que venía haciendo el norte de la provincia, que estaba muy vinculado al producto pesca. Se empezó a trabajar en buscar que venga más la familia, digamos, no solamente los hombres, sino que venga la familia. La región empezó a trabajar de forma conjunta. Por ejemplo, se elaboró un plan estratégico de turismo a nivel local, donde se marcó como objetivo desarrollar lo que es el ecoturismo, un turismo vinculado a lo que es la naturaleza, al rescate cultural, a las costumbres que tiene el sitio. Y hoy, bueno, este corredor que va desde Reconquista hasta Florencia,
estas 492.000 hectáreas que tiene, se está desarrollando de forma privada, con privados locales, diferentes servicios que tienen que ver con paseos en lancha, cabalgata, senderismo, kayak, bici, todo en un ambiente natural, que es este sitio maravilloso, en lo que es todo este valle de inundación que tiene el Paraná, todo este sistema de arroyos, lagunas, bañados, esteros. Hay lugares que hay selvas en galería, donde se pueden encontrar familias de monos carayá, yacaré, las 2 especies de yacaré también, y una gran variedad de aves, digamos, y de peces también, que tiene todo este valle. El Portal del Humedal es una cooperativa de ecoturismo, es la primera cooperativa que tiene la provincia de Santa Fe. La entrega mi familia, también amigos que tenían ganadería en zona de isla, bueno, empezaron a trabajar como guías. Nosotros hoy estamos sobre lo que es el arroyo Paraná Miní, que está atrás mío. Estamos a 8 kilómetros de la ciudad de Villocampo. Estamos en la mitad del sitio Ramsar Jaucanigás. Y este lugar, o sea, se ofrecen cabañas que están sobre el río y ofrecemos, por ejemplo, senderismo, cabalgata, salidas en kayak, paseo en lancha. Fue una propuesta de aquí, de la cooperativa, del Portal del Humedal, hacer también parte de todo lo que se hace en Jaucanigás, guía de cabalgata. Y así surgió de empezar con esto, que a la vez me apasiona porque conozco de caballo y tengo la posibilidad de tener caballos y bueno, y por eso lo hago. Y estos tipos de actividades que venimos haciendo no solamente tienen que ver con el turismo natural, sino también con el turismo histórico y cultural, ya que realizamos como una integración junto a las comunidades locales, como los pueblos forestales, donde cada una va aportando un poco su historia, su cultura, y entonces los turistas realmente se llevan un paseo de fin de semana muy completo. Nos gustaría que Villocampo pueda depender del turismo, que la gente no dependa de otro trabajo extra para poder mantenerse y que todos nuestros prestadores de servicios, son muchos los que trabajan por el turismo, puedan dedicarse a eso. En Jaucanigás el ecoturismo no es solo una actividad más, es una forma de pensar el futuro de la región. Cabalgatas, cicloturismo, paseos en lancha o kayak, son muchas las formas de conocer estos paisajes y todas tienen algo en común. Nos acercan a la flora y fauna local sin dejar huella. Este modelo de turismo consciente o turismo natural permite que quienes viven del territorio lo hagan sin destruirlo y los que lo visitamos podamos disfrutarlo con respeto. Jaucanigás es un destino ideal para reconectar con la naturaleza, apoyar economías locales y ser parte del cambio hacia una forma de viajar mucho más responsable. En tiempos donde necesitamos cada vez más contenidos ambientales, recordamos que estamos en el único programa de ecología de la televisión abierta argentina, celebramos la noticia de que en EVA TV, canal de streaming, los domingos a las 9:30 de la noche, conducido por Jimena Fuertes y Leticia Martínez, se transmite Ambientalismo Popular. Y no solamente celebramos que haya más contenidos ambientales, sino el tipo de contenido. Porque el ambiente, eje transversal a todo, tiene muchas aristas por las cuales uno puede abordarlo. Y el ambientalismo popular elige hablar de las personas, de la gente, de los barrios, quizás como una de las herramientas más eficientes para cambiar la realidad de quizás los que menos tienen y quienes más sufren las consecuencias de la crisis climática. Recomendamos entonces seguirlos, acompañarlos los domingos a las 9:30 de la noche, Ambientalismo Popular, y cada vez más somos más. ¿Te parece bien eso? Cada vez más información, cada vez más streamings, más programas que hablan de estos temas. Es fundamental. Fundamental y nos alegra que cada vez seamos más colegas, ¿no? En este camino. Exactamente. Y nosotros somos Fundación Ambiente y Medio y hacemos
Hacemos y creamos contenido y periodismo ambiental con mucho gusto y esperamos que les agrade. Hoy fue un programón, me parece. Un programón con mucha data para Muchísima llevarse. data. Así que les mandamos un saludo muy grande y nos vemos, por supuesto, la próxima. Hasta la semana que viene.